Sí, 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 para seguir con el tema. Porque, como dije en la introducción, lo que corresponde a oír a un adversario, a un opositor político, como también a un progubernamental. En este caso, me refiero al señor ministro de Vivienda y ¿cómo es? Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial. Sí, señor. Don Rogelio Paredes, ministro, buenos días. Feliz año. ¿Qué tal, profesor? Saludos a ustedes, a Flor, a todos los que nos escuchan. Bueno, sí, en efecto, aquí estamos a la orden para lo que les pueda servir. Bueno, el diputado Vázquez y en función de los comentarios de tanto de Gonzalo como de Flor y mío, nos hizo su propio balance del discurso y parece que, no sé si el ministro opinará lo mismo, se quedaron algunos temas por fuera. En el discurso. ¿Sí? Bueno, perdón, no es un discurso, en realidad fue un informe. El informe. Sí, así es como hay que verlo porque es una rendición de cuentas. Yo creo que hay temas que pudieron haberse, tal vez en la expectativa de aquel que está afuera esperando respuestas para sus propias necesidades, seguramente puede opinar que hay algunos temas que se pueden haber quedado por fuera. Ese tema del seguro social es un tema álgido que hay que también estar claro que primero para muchos gobiernos ha sido como un tema que es mejor pasarlo, ¿no? Pasar la pelota. Y ha pasado en las últimas dos administraciones. Esta administración no es que lo ha ignorado, sino que entonces, bueno, se llama al diálogo, ese diálogo termina siendo una radiografía del problema y después de esta la conclusión de estas reuniones, entonces se llama a la OIT para ver si se va a poder lograr un entendimiento o una fórmula o varias opciones de cómo actuar, entendiendo que es un tema sensitivo. No es un tema fácil, eso lo tenemos muy claro. Y si nosotros hemos estado viviendo con una pandemia por 2 años y a pesar de eso hemos podido funcionar con presupuestos limitados, bueno, entendamos que también aquí esta misma restricción la vemos reflejada en el tema del seguro social. No es como para decir, ahora vamos a inyectarle tantos millones adicionales, porque eso fue más o menos lo que ocurrió cuando allá en el momento en que se modificó la ley 17 para convertirla en la ley 51, creo que es la del seguro social, se habló, sí, de una inyección económica que tenía que darse de varios millones de dólares por año para poder sostener un poco el funcionamiento. Ya llegó el momento en que ya este asunto es como un pozo sin fondo, así que hay que tomar medidas, eso está muy claro. No son populares, usted lo acaba de decir, profesor, no van a ser populares de ninguna forma, pero es que tenemos dos opciones, ¿no? O dejamos que esto se vaya al hueco bueno, y desaparezca, o sencillamente pues buscamos alguna fórmula que si no le toca a la administración Cortizo tomarla, por lo menos dejar las bases sentadas de que el problema fue abordado en la medida de las posibilidades de esta administración. Ministro, pero dada la explicación esa de la complejidad de la Caja de Seguro Social y de que por qué quizás el presidente ayer no hizo énfasis en ese tema en su informe a la Nación, pero hay otros temas que quizás no son tan complejos, por ejemplo, el tema del nombramiento del Procurador General de la Nación. Tenemos un procurador encargado y como decía el diputado Juan Diego Vázquez, lo tenía ahí enfrente y no dijo nada acerca del procurador. Sí, es cierto, el presidente no tocó ese tema. La verdad es que es una decisión, es del presidente, es una decisión que él no ha tomado. No tengo alguna noticia que les pueda ayudar hoy que diga, que me haga pensar que él tiene alguna justificación, alguna razón para no haber actuado ya en este momento, haber hecho el cambio. La verdad es que es una decisión que está en sus manos. Y sí, es cierto, yo tengo que ahora coincidir con que ese es un tema que quedó pendiente. No podemos hacer otra cosa, no puedo especular. No te puedo decir que Caraballo está haciendo un mal trabajo. Tampoco puedo decir que está bien que sea interino,
y que se mantenga como interino. Ya ese es un tema que corresponde al presidente. La verdad es esa, no puedo decirte más sobre ese particular, pero que si me preguntas sobre el procurador Caraballo, yo he ido a conversar con él sobre algunos temas y lo he visto muy positivo. Ahora, que tenga o no la permanencia y que eso sea un inconveniente, bueno, ese es otro tema, pero sí lo he visto actuar. El tema es que a esta hora quizás ustedes pudieran tener, como van a salir a los medios a hablar del informe, a justificar lo que dijo el presidente en su informe a la Nación, tener idea de qué es lo que pasó, por qué unos temas sí y otros no. Bueno, sí, porque es que yo me estoy refiriendo al informe del presidente y en el informe ese tema no fue tocado. Si tú me preguntas sobre el informe, te tengo respuesta. Si me preguntas sobre lo que el presidente dejó de tocar, si son decisiones privativas del presidente, no puedo saber qué está en su mente. Así que ahí sí tengo que darte la razón. Sobre ese tema no voy a poder contestarte. ¿Y para qué te voy a decir cosas que no son? Yo estoy refiriéndome al informe de la Nación porque el informe de la Nación porque eso fue lo que ocurrió ayer y ya sobre ese tema sí habíamos conversado. Además sabía que iba a ser largo, yo sabía que iba a ser largo, eso lo habíamos también visto. Algunos opinaron que era muy largo. Bueno, en otros momentos habrán dicho que esto era solamente un discurso, que no es discurso, sino un informe muy cosmético y superficial en algunos casos. Tú sabes que por ahí va la cosa, ¿no? Van esperando que el informe diga y no diga, y entonces después dicen que es que el presidente no tocó este tema ni el otro ni el otro. O sea, qué mal presidente tenemos o que estaba bypaseando las cosas aquí. Yo quisiera saber también en la administración de Mireya Moscoso, a ver si es que la ejecución presupuestaria de ella fue tan espectacular. ¿Por qué no nos referimos entonces a una ejecución presupuestaria del 96%? ¿Por qué no nos referimos a una decisión del presidente de precisamente poner el dedo en la llaga con el asunto este de la construcción del nuevo hospital oncológico? ¿Por qué no vemos el tema de los 60 millones de dólares en una carretera en el área de Bocas del Toro, turística completamente, para mejorar toda esa condición y esa infraestructura que puede traer dinero en efectivo, dinero producto del turismo? ¿Y por qué no vemos esos 15 millones que le está agregando a la Corte Suprema, al sistema, al órgano judicial, precisamente para fortalecer lo de la carrera judicial y darle más seguridad a la gente? ¿Por qué no vemos que el presidente ni siquiera se metió en la selección de los magistrados? Porque es que él no tiene nada que esconder. O si alguien hubiera estado en su lugar y le aconseja, oye, bueno, sí recibió estos consejos, no dejes tampoco que esto quede así en manos de cualquiera, mejor asegúrate que sea alguien conocido. Él me dice, me comentó eso en gabinete, me dice, Rogelio, ¿de qué me tengo que esconder yo? Y que total, que después que trabaje como tiene que trabajar y con su conciencia, que sea el mejor y que nazca del mismo órgano. Así que cosas como esa, más la inversión millonaria que se ha estado haciendo, él ha dividido su discurso en dos etapas, discurso no, su informe en dos etapas. Era muy fácil completar con lo del semestre anterior y entonces de repente aparecen cifras más robustas. Pero lo que él ha hecho, Flor, es una descripción de lo que ha hecho en los últimos 6 meses y como tiene que ir 2 veces a la asamblea, entonces su decisión fue, yo voy a hablar sobre los últimos 6 meses para no tocar ministro, un año completo. Dime, Gonzalo. A ver, yo aplaudo los números que mostró el presidente el día de ayer, sobre todo con miras a lo que va a hacer. Y se aplaude la construcción del oncológico, y se aplaude el Hospital del Niño, y se aplaude la Ciudad de Salud. Esos son proyectos a futuro, y se aplaude que se estén hablando en este momento de ellos. Pero cuando uno habla de informe, uno también habla de lo que debió haber sido, que no fue. Y por eso las acciones en Wall Street, cuando las grandes compañías publican sus informes anuales, caen o suben, porque dicen, no logramos la meta, nuestros ingresos fueron menos de lo esperado, fallamos en este lado. ¿Usted no cree que al presidente le faltó el reconocimiento de algunas metas que no se lograron? Más allá de decir, hicimos esto y vamos hacia allá. Desde tu óptica,
Probablemente sí, probablemente las expectativas, como decía yo, de algunas personas pueden ser, y yo hubiera querido que el presidente hubiera hablado de este tema. Bueno, él habló fue de lo que hasta ahora ha podido ejecutar a pesar de la situación tan difícil de la pandemia. Y bueno, anuncia también la llegada de nuevas vacunas ahora para los niños y tal. Y en realidad, pues, si tú haces un balance y te vas al detalle, como lo hizo él, se pudieron haber quedado también algunas otras cosas que pudieran considerarse no concluidas de la administración o de su, tal vez de su promesa de campaña. Sí, y hay varias no concluidas, porque es que las promesas de campaña, los planes de campaña, todos fueron afectados por lo que todos estamos viviendo, ustedes allá, nosotros acá, desde el ángulo del sector gobierno, es difícil administrarse con pocos recursos y más con una situación de salud que tiene a la gente pues, en una zozobra, y ahora tenemos una nueva cepa. Esto, claro que si hubiéramos tenido, si hubiéramos continuado como veníamos en los primeros 2 meses del año 20, seguramente nosotros hoy podríamos estar hablando de algunos otros temas que se prometieron en campaña y que se debieron haber cumplido ya para esta etapa. Y hay proyectos también, fíjate, por ejemplo, Gonzalo, que han tenido que rediseñarse. Corredor de las playas, ¿tú crees que tiene algún sentido o que es bonito o que es agradable que la gente pase y vea estas columnas allí a medio hacer y no se puedan terminar? Pero es producto también de esa falta de recursos que hemos tenido que posponer algunas obras importantes porque son millonarias. Claro, pero ahí, ministro, yo lo tengo que interrumpir, porque sí, ustedes hablaron del tema del vale digital, lo que ha invertido el gobierno en las bolsas de comida que le ha entregado a la población por la pandemia. Sí, de eso se ha hablado. Y qué bueno que el presidente lo traiga a colación y diga las cifras que se han invertido en ese tipo de políticas con miras a lo que estamos viviendo con respecto a la pandemia. Pero el presidente no dice en cuánto se incrementó la planilla. Pero el presidente no dice que la austeridad que él pidió en su momento no se está cumpliendo. Entonces, en ese punto también yo creo, ministro, que hay que ser crítico. Oiga, el presidente pidió austeridad. ¿El Estado ha sido austero? Ok, tienes un buen punto. Tienes un buen punto, Gonzalo. Ahora yo te voy a contestar de esta manera. Vamos a suponer que el presidente hubiera decidido reducir la planilla porque hay que reducir la planilla. Entonces, bueno, queda un poco de gente en la calle que hubieran sido parte de esa misma gente que tú tenías después que ver cómo lo ayudaba con el vale digital o con, bueno, sencillamente van a la economía informal y el problema continúa. O sea, no es que yo te estoy justificando que hay que incrementar la planilla porque sí, pero el hecho de que, y yo no voy a decir que no, fíjate que no te estoy negando que la planilla haya aumentado. Pero yo también te digo, en una situación como esta, es el Estado el mayor proveedor y el principal proveedor en todo caso. Y bueno, pues es para donde mira la gente cuando tienen una situación como esta, que es inédita, ¿no? Bueno, pero una cosa, tal vez si tú generas un balance y tú dices, ok, pues está bien, vamos a reducir la planilla en la mitad, pues, o un tercio, quítale un tercio. Ese tercio de personas estaban en la calle ahora, adicionalmente, que también iban a tener la misma condición que tienen los que están ahora tratando de ver cómo se reinventan, ¿no? Y cómo salen adelante. Ministro, bueno, pero es que no es votar o reducir la planilla porque sí. Es que usted y todos los que nos están escuchando y nosotros sabemos la gran cantidad de botellas que hay en las instituciones de gobierno. O sea, sería salir de la gente que no aporta nada al Estado, al gobierno. O sea, ¿por qué no los votan? Y por el contrario, en pandemia lo que hizo el gobierno fue aumentar la planilla y siguen las botellas en todas las instituciones del Estado. Bueno, ese es un punto de vista, ¿no? Yo no te puedo decir que todos son tan eficientes como quisiéramos, pero al final, Flor, Gonzalo, son realidades que es difícil poder
poder controlar al detalle, ¿no? Ah, bueno, mira, este sí, es verdad, no me sirvió, va para afuera. Pero es que el presidente también ha dicho que aquel que no funciona, que no le sirve, no forma parte de este equipo. Y nosotros hemos tenido también que hacer algunos movimientos. El mismo presidente ha hecho movimientos importantes de alto nivel. Bueno, sencillamente pues porque él consideró que no estaban alineados. Pero hablar de la planilla ahora o hablar de que si son botellas o no, yo creo que son temas ya un poco más subjetivos que no podríamos tampoco entrar a justificar de manera eficiente, pues, porque imagínate tú, pues, en este momento de pandemia o estos 2 años, la gente mira para acá y para dónde también miran, para la Asamblea, porque allá es donde tienen a aquellos diputados que los han, hasta cierto punto, los han acuerpado, los han ayudado. Y bueno, es una manera de compensarlos. Pero si nosotros pudiéramos hacer un análisis exhaustivo y nos damos cuenta que si en una oficina se puede hacer más con menos gente, seguramente sí. Bueno, yo te voy a poner un ejemplo en la empresa, que ocurre en la empresa privada. La empresa, no quiero referirme al nombre de la empresa, pero está muy cercana a mí. Con este asunto de la pandemia mandaron a la gente a su casa y la gente comenzó a trabajar desde su casa y se dieron cuenta que necesitaban menos metros de espacio de oficina y que había gente en la empresa privada haciendo dos personas haciendo el trabajo de uno, que cuando comenzaron a reducir se dieron cuenta que podían hacer el mismo trabajo con menos personal y menos espacio de oficina. Entonces, esas son realidades que también han surgido a partir o a raíz de esta situación endémica mundial. Y si pasa en la empresa privada, seguro pasa también en el Estado, en el gobierno. Claro, entonces lo que ustedes están aspirando es que haya una especie de limpieza y vamos a sacar de aquí el que tú consideras o el otro considera que no está produciendo, y como se le llama botellas, bueno, para afuera este, para afuera el otro, y con eso yo no sé si hemos complacido realmente, si aquí, no sé si eso... Es que más que limpiar, ministro, yo creo que el gobierno, y lo han hecho diferentes gobiernos de todo el mundo, nos encanta compararnos con los países nórdicos, y allá lo hicieron, es reducir los gastos del Estado, ser mucho más austero. ¿Por qué, ministro? Porque la deuda pública de Panamá sigue aumentando. Y la pregunta es, ¿el gobierno y el Estado cómo tiene para pagar esa deuda? Porque entonces se empieza a hablar de una reforma tributaria o una reforma fiscal para obtener más ingresos y la gente dice, no, yo no estoy a favor de eso. Entonces la pregunta es, nos seguimos endeudando y la pregunta es, ¿cómo el Estado va a pagar esa deuda? Sí, es que, Gonzalo, yo te dije que tú tienes un buen punto, pero es que hay temas que tampoco uno puede esconder y hay realidades, pero también entiende la nuestra. Pues, la nuestra es que estamos viviendo en una situación inédita donde de alguna manera tenemos que el Estado se convierte otra vez en el proveedor número uno. Bueno, vamos a verlo de esta manera. Pues otros países entonces tomaron otras medidas. Panamá tomó las suyas. Y el hecho de haber tomado medidas que en algún momento fueron medidas drásticas y que yo también reconozco como drásticas, bueno, nos tiene ahora con una recuperación económica vigorosa, cosa que no ocurre en los otros 19 países de Latinoamérica. Algunos de ellos te puedes haber referido tú sin decirlo, pero 19 países y nosotros somos los que tenemos la proyección de crecimiento más grande. Y el que nos viene más cercano por el turismo, que es República Dominicana, viene 3 puntos abajo. 5 países más que están en 4. Y otros 7 países más que están en 3. O sea, las diferencias son grandes. ¿Y por qué? Pues, tú me vas a decir, ahora tú te vas a referir a la planilla. O sea, yo creo que realmente ese es un punto que, bueno, sí, nos molesta un poco, sí, a todos. Pero a cambio de que nosotros, por el otro lado, tengamos un balance con una proyección de crecimiento económico que seguramente la envidian
un montón de países del continente. Entonces, veamos, ahora yo te voy a poner otro ejemplo, pues. El presidente peruano, Pedro Castillo, le renunció al gabinete entero y después tiene otros problemas allá y los capitales peruanos ya comenzaron a moverse para Panamá. Entonces el sector inmobiliario panameño va a comenzar a crecer, porque eso está pasando también en otras economías grandes. Mira, Colombia, si gana Petro, yo no sé qué va a pasar, pero la gente está esperando salir de ahí. Ya comenzaron a llamarme algunos amigos que me han dicho, ¿tú crees que podemos invertir en Panamá? Sí, claro, si también hay una fórmula con inversión inmobiliaria o en la bolsa, tú puedes tener una visa de residente permanente, ¿no? Es lo que se llama un inversionista calificado. Comienzan a moverse capitales hacia acá. Sí, pues está bien, tenemos que hacer la apuesta. Y acaba de decir el ministro de Economía y Finanzas, yo pensaba que la recuperación se iba a dar en el 23. Él ya nos está comparando con el 22. Al final, ministro, al final de la historia, yo sí tengo claro algo y obviamente tengo una lectura diferente. Este era un informe, esto no era un proceso de autoflagelación. No conozco a ningún presidente que se autoflagele en un informe al país. Lo cierto es que sí hay una cantidad de temas que quedan en puntos suspensivos. Por ejemplo, en el discurso no se abordó nada de materia de política exterior. A mí me llama la atención. Eso no era parte de un informe, pero me llama la atención que la Embajada de Panamá en Washington está en acefalía, producto del fallecimiento del embajador. La Embajada de Panamá en España, país clave para nosotros en Europa, está en acefalía. Viene un proceso de ejecución de tratados de libre comercio con los Estados Unidos, en donde los que tienen que ver con los porcicultores están muy preocupados con ese tema y no están oyendo, dicen ellos que no están oyendo al gobierno qué va a pasar, cómo se va a preparar Panamá para que Estados Unidos no inunde el mercado con todos el carne de cerdo y sus derivados, etcétera, etcétera. Sí, siempre se va a quedar una cantidad de temas pendientes, ¿no? Pero lo cierto es que, dijo el diputado hace un momento, y con esto yo quiero finalizar, ministro, que la burocracia no entorpezca la ejecución de la cantidad de proyectos de las cuales el presidente habló ayer. Entre otros, le toca a usted varios. Escuché hablar de unos edificios en El Chorrillo y en Betania, sí, y en no sé cuántos otros lugares. Sí. La burocracia es asfixiante en este país. Sí. Y a veces espanta a la inversión de capital nacional y extranjero. De eso a mí por lo menos me faltó escuchar. ¿De qué cosas se van a hacer para eso? Bueno, profesor, qué bueno que usted tiene una posición siempre muy equilibrada y no digo que los demás no, porque este es un programa que se caracteriza por ser así, cuestionador, incisivo, y eso está bien, yo no le tengo miedo a eso. Pero usted comenzó diciendo que no hay ningún presidente que se va a autoflagelar, ¿no? Eso ya tal vez recógelo ahí un poquito, Gonzalo, para que te des cuenta por dónde puede venir la cosa, ¿no? Pero más allá de eso, y yo no quiero ahora pasar aquí como que a una discusión estéril, lo que sí queda claro es que si vamos al tema de ejecución, y usted acaba de hablar sobre aquello de que la burocracia, o lo dijo el diputado, ¿no? Que la burocracia no sea la que se coma la posibilidad de que se desarrollen los proyectos. Le tengo noticias. Mi presupuesto, mi ejecución presupuestaria es 98% en el presupuesto de inversión. 98%. Significa entonces que sí se puede. Sí se puede. Entonces, si hay un presidente que ha estado pendiente de la ejecución presupuestaria de sus ministros, es el presidente Cortizo. Y si hay un gobierno que le ha tocado desenredar los platos de macarrones que nos ha dejado la administración pasada, que ya ni siquiera tenemos que referirnos a ellos porque ahora nos toca a nosotros, la verdad es que nos han tocado temas bien complicados con IBT, por ejemplo, y los hospitales, bueno, ni hablar de Odebrecht, todas las cosas raras que han quedado, nosotros hemos tenido que ver cómo las desenredamos. En eso, Gonzalo, también hemos invertido tiempo.
Y al final del camino, pues es cierto, pueden quedar algunos temas. El nombramiento del embajador allá, que si la otra, que si el procurador acá. No, no es que estamos en acefalía en la procuraduría, bueno, lo único que no está permanente. Pero yo no creo que tenemos tampoco que ser, no creo que tampoco podemos ser, castigar al presidente porque no tiene 100% de todos los temas cubiertos. No creo que haya ningún presidente que lo pueda hacer, pero de todos modos, temas que ustedes acaban de describir aquí, yo estoy tomando nota. Sí, yo tomo nota y nosotros discutimos esto en gabinete. Sí, lo discutimos y lo discutimos en privado. Yo viajo con el presidente todos los viernes a todas las giras, las 27 giras de trabajo comunitario, que también es parte de una gestión que él quiere hacer acercándose a la gente. Y es verdad, pues hay tantas cosas que atender y es un solo hombre. Y bueno, lo que pasa es que tiene un equipo. Ministro, en esas conversaciones del avión, ¿se ha hablado de una posible reforma fiscal o tributaria para aumentar el ingreso del dinerito al Estado? ¿O ese tema no se ha tocado? Sí, el tema se ha tocado y él no quiere hacerla. Es que él no quiere. Es que sí se ha tocado. Pero se están buscando fórmulas diferentes. Es que son temas que mira, qué bueno, ese es el tipo de preguntas y de interioridades que yo no tengo ningún problema en contestar. Y también se ha hablado de vacunar a todos los funcionarios públicos. Hay algunos antivacunas. Entonces yo te pregunto, si nosotros somos los que tenemos que recibir a la gente y nosotros tenemos la obligación de darle atención al público, entonces con lo que se está viendo, 88% de los muertos no estaban vacunados o no tenían las dos vacunas, no tenían el esquema completo. 88%. Oye, quiere decir que entonces sí, ¿verdad? El virus mata, pero además contagia. Y además hace que una oficina completa se vaya para su casa porque es que hay que ponerla en cuarentena. Y protegiendo a todos los demás, yo digo, bueno, ¿por qué no obligamos pues ahora a todos los funcionarios públicos para que se vacunen? Ah, es que eso puede ser inconstitucional. Es mi derecho no vacunarme. Es que de verdad que las cosas no son fáciles. Estar de este lado de la mesa no es fácil, pero hay voluntad. Hay por lo menos aquí hay decisión. Sí, Gonzalo, se ha hablado del tema, y el presidente no está contento con una figura como esa, está buscando cualquier otra fórmula. Bueno, por eso te hablaba de incentivar el turismo también, ¿no? Es que tiene que haber otra figura. Ahí se habla también. Pero la casa primero, ministro, hacer los ajustes dentro para entonces después meter la mano en el bolsillo. Ese es un tema que he anotado, Flor. Ya lo anoté. Sí, porque bueno. Ministro, muchas gracias. No me castiguen en demasía, por Gonzalo. Ministro Rogelio Paredes, muchísimas gracias por darnos este tiempo y compartir. Saludos, Flor. Saludos, Gonzalo. Que tengan un buen año y profesor también. Mi saludo para todos. Gracias. Igualmente, que esté bien, ministro.